elpulso.hn y el Observatorio del Poder presenta Cuarto Poder. Es un placer estar nuevamente con ustedes ya esta tarde, las 4 de la tarde en punto. Iniciamos a partir de este momento Cuarto Poder. Recuerde que puede escuchar este programa siempre de lunes a viernes en la 88.5 FM, 104.5 en la zona metropolitana del Valle de Sula, 95.1 en el litoral atlántico y también las demás frecuencias de Radio Globo diseminadas en todo el país. Ya están listas las redes sociales. También nos puede escuchar a través del Pulso para que se mantenga usted bien informado. Lea todos los días el Pulso. Siempre hay cosas que contar y que siempre son ocultados por los otros medios. O sea que en el Pulso se habla lo que otros callan. Bueno, ya vamos avanzando en el tiempo. Precisamente ya hoy es 23 de febrero de 2023. Y ya aquí también se encuentra en los estudios don Carlos Paz, que anda con camisa blanca para... por lo menos desviar esos reflejos del sol, porque si es un sol horrible que está dando todos estos días acá en Honduras, bueno, ya estamos en la estación seca, ya por lo menos pues estamos poco a poco entrando a esta época pues previa a la Semana Santa, que va a ser allá por los primeros días de abril. Don Carlos, ¿cómo se encuentra? Muy buenas tardes, Brian, ¿cómo está usted? También pues, saludamos a bien, siempre. Maradiaga, a la compañera Ana Godoy y al compañero Ronald López. Ayer fue miércoles de ceniza. Sí, miércoles de ceniza. Mañana fue ayer. Es el primer viernes de Cuaresma. Sí. Amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. La campaña o propaganda que se difundió durante semanas y que nos mantuvo en incertidumbre ante la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que la capital sería un campo de batalla y que tomaría juego porque el partido en el gobierno libre era el que producía la violencia y que trataba de esos escenarios para atentar contra la Constitución, contra la democracia, contra el Estado del Derecho, no sucedió. Todo pasó en tranquilidad, más que los voceros de partidos políticos, algunas ONG y también algunos colegas que se habían convertido en pitonizos y estaban prediciendo el futuro en que se elegirían los nuevos magistrados. Sí. Todo está en tranquilidad, nunca hubo violencia, ¿no? Más que de las lenguas entre diputados y dirigentes políticos, y ahí uno que otro empresario también que un par de agoreros abrió sus tapas. Sí, bueno, ya está con nosotros esta tarde. Ahora, don Omar García. ¿Cuáles son los escenarios cuando faltan cargos como fiscal general, sí, fiscal adjunto, comisionados o magistrados del Tribunal Superior de Cuentas? También está que política limpia, elegir los de la famosa política limpia. Hemos invitado esta tarde al doctor Omar García. Buenas tardes, doctor. Gracias por su aprecio a Cuarto Poder Radio Globo, a nuestra audiencia y compartir su conocimiento, sus análisis. Sea bienvenido. Muchas gracias, estimados, y Dios y patria para todos. Su programa, su gustado programa, me siento honrado que me hayan llamado para comparecer por estas situaciones. No me llamo pitonizo ni agorero, ¿verdad? No, para nada, en ningún momento. Fueron otros actores. Usted no. Decían que la capital iba a ser un campo de batalla. No. Ante la elección de los magistrados. Es que siempre salen, doctor, usted sabe, ¿verdad? Cada analista tiene su punto de vista. Algunos, pues, hay que reconocerlo como usted, que son muy moderados, prevén escenarios, pues, con base a hechos, pero hay otros que aprovechan la coyuntura y, como decimos popularmente, piden jalón y quieren ir manejando. Muy bien, está bueno, he dicho. Hay escenarios que todavía se siguen. Yo lo hablé desde octubre, ¿verdad? Cuando ya conocíamos el papel de la Junta Nominadora para la Corte Suprema de Justicia, y ahí están grabados. Les decía que la Corte Suprema de Justicia que quedara iba a tomar en agenda lo que sería, en primer lugar, aquella situación de no ir a la cárcel,
continuar con lo que se ha estado haciendo de parte de la Corte Suprema de Justicia anterior, que personas que robaron al erario público, ahora salen sobreseídos, que no van a la cárcel. También se iba a tomar el tema de la reelección como segundo punto, y me sostengo todavía que eso es. El tercer punto era la situación de tocar lo que se llama esta situación de la extradición, porque afecta a varias personas que están actualmente en el Congreso y en administraciones anteriores. Y también está otro elemento que ahí se está tocando, y es poder de una u otra forma establecer un status quo de agenda de instituciones estatales que persiguen lo que son los actos criminales de funcionarios públicos, para que estos realmente no queden en una situación difícil, sino que sea fácil. Entonces, duro reto tiene la Corte Suprema de Justicia de que esa agenda, porque la van a recibir, entonces era algo que imaginable y predecible. Lo que no podemos predecir es cómo actuarán con la camisa de hondureños que quieren cambiar la situación para poder dar la respuesta a esas situaciones en las cuales les van a llegar, porque tendrán que pronunciarse. Eso es algo muy, pero muy interesante. Lo que no habíamos previsto era la construcción de magistrados suplentes, como lo que se acordó, pero sí habíamos hablado de una distribución de los partidos políticos, porque en Honduras, para bien o para mal, las decisiones políticas son altamente predecibles, ¿verdad? O sea, no puedo decir la clase política, pero sí las personas que están en los partidos políticos actualmente son altamente predecibles. Y eso es algo muy interesante cuando vemos entonces que las piezas empiezan a juntarse. Yo pienso que para octubre se tendrá todo un escenario muy interesante del 2023. Mientras tanto, vamos a seguir avanzando en esto. Pensemos, usted mencionó la unidad de política limpia. La unidad de política limpia, pues, es una creación de la MASI, ¿verdad? Todos recordamos eso, y se establece precisamente para que los partidos políticos den cuenta de los dineros que reciben para sus campañas políticas, y también, obviamente, decimos, los partidos políticos se refiere a sus candidatos, pero estamos encontrando una falta de transparencia de parte de personas que estuvieron ahí y que no han rendido cuentas, unos sí, otros no, ¿verdad? Pero debe de haber una persecución para las personas que estuvieron en eso, porque hay una situación, ¿verdad? Cuando uno se mete a política, tiene que estar sabido de que debe de estar bien claro de los orígenes del dinero que está recibiendo, porque entonces si recibe dinero, no importa de dónde venga, está poniendo en precario la República, porque la misma puede ser cooptada por dinero sabido de dos fuentes: de crimen organizado o narcotráfico, como quiera, o también de dinero sacados de la misma erario público, bien sea nacional o bien sea municipal. Y es muy importante entonces que se escoja de acuerdo a las personas que van a estar, y recordamos que estas pues son elegidas en una situación, las personas que están como concejales de esta unidad de política limpia, que es parte de la estructura del Consejo Nacional Electoral o Corte Suprema Electoral, perdón, para que entonces pueda funcionarse los orígenes. Si hay algo que he visto en Latinoamérica, es que ciertos países sí tienen mucho, pero mucho cuidado en cuanto a los dineros que reciben los partidos políticos, pero Honduras no es el caso. Honduras más bien es un mal ejemplo con respecto a los dineros que se reciben, y también para dar cuentas de una vez terminadas las campañas políticas, y obviamente esta situación de la deuda política, pues por eso sirve para cubrir ese tipo de cosas. Pero fácilmente, yo tengo formación en mercadotecnia y fácilmente puedo ver cuando las campañas políticas, podemos dar seguimiento a eso, radio, televisión, medios de comunicación, estamos hablando de buena cantidad de millones de lempiras, solo en publicidad, en propaganda, no en publicidad, porque la publicidad es para mercadería y la propaganda es para vender afinidad. Sí, parece que se nos congeló la imagen. Estamos muy bien. ¿Nos escucha bien ahora? Sí.
Sí, se va a frisear porque mi proveedor me mandó una nota diciendo que va a haber algunos tramos en los cuales queda. Entonces, desde ahorita les aviso. Bueno. Entonces, nos volvemos a conectar. No sé si se quedó en la parte de propaganda. O sea, cuando vemos en Honduras, la cantidad que se gastó de dinero es enorme. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde salió toda esa plata? ¿De dónde salió? Entonces, la unidad de política limpia necesitamos que más fortalecida. Noto de que es una unidad muy pequeña, ¿verdad? Y debe de haber ahí personas entendidas en que puedan dar seguimiento forense, administrativo, a lo que es los orígenes de dinero de los partidos políticos, de los candidatos políticos, tanto para diputados, para alcaldes y para la presidencia. Tienen que dar cuenta, porque si no están poniendo en precario la República. Entonces, si nosotros hasta el momento no tenemos ningún informe, pero ya ha terminado, finiquitado, a esta altura de 18 meses después de, vamos a llamarle así, de terminado todo el fragor electoral que tuvimos, ¿verdad? Podemos decir 18 meses, no, ¿verdad? Unos 14 más o menos meses. Entonces, tendríamos que tener ya un informe. ¿Cuánto se gastó? Es que lo incorrecto acá es que dicen, hasta el momento el partido tal presentó esto, el candidato ha presentado documento. No queremos eso. Lo que queremos es cuánto declaró haber recibido en dinero. Eso es lo que queremos para que sea la transparencia. Si no, la unidad no tiene razón de existir. ¿Me explico? Sí, nosotros tenemos que tener, yo sé que ustedes son personas vigilantes de la democracia, es que entonces se nos puede pasar de democracia fácilmente a una plutocracia, donde los únicos que pueden estar en ese bregar electoral son los que tienen capacidades económicas. Y no, si tanto hablamos que nuestra Constitución de la República habla de que somos un país demócrata, pues debería de tenerse un soporte de apertura para personas que yo le digo, ¿por qué alguien de un pueblo, de una aldea no puede llegar a ser alcalde o presidente o diputado? ¿Por qué no? Pero cuando cerramos, yo quiero saber cuánto se invirtió como ciudadano que paga sus impuestos, quiero saber cuánto se invirtió en la campaña electoral recién pasada. ¿Cuánto invirtió el Partido Nacional, Liberal, Libre y todos los partidos? ¿Cuánto invirtieron los diputados de Francisco Morazán y de Cortés? Eso, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no nos dicen cuánto están declarando? Porque entonces vamos a ver cuánto declararon. Entonces vengo yo y comparo la declaración con lo que el cotejo de presencia de imagen política dentro de los espacios de los medios de comunicación. Y o sea, hay medios de comunicación que un minuto le cuesta diferente dependiendo del rating, el horario y el medio de comunicación. Entonces, necesitamos eso. Necesitamos ver que tanto también la unidad de política limpia logró establecer aquella conectividad de personas que tenían conectividad, vamos a llamar así, con mundo oscuro, del cual queremos salir. Entonces, mientras no den eso, estamos en problema. Doctor, el otro escenario, ya que salimos de la incertidumbre de los magistrados de la Corte Suprema, es que todavía los cargos que tiene que elegir ese Congreso está el Ministerio Público con el fiscal general y el fiscal adjunto y los magistrados del cuestionado Tribunal Superior de Cuentas. ¿Cuáles son los escenarios para que se lleven a cabo la elección de estos altos funcionarios, valga la redundancia? El reto es enorme para la Corte Suprema de Justicia. Como ustedes saben, pues la Corte Suprema de Justicia pues propone una terna ahí para lo que serían el fiscal general y el fiscal general adjunto. Entonces hay una lucha ahorita de parte de los partidos políticos que están en el poder, los más grandes votados, lamentablemente, ¿verdad? Históricamente que han dañado. Y de aquí quiero hacer una observación que yo mismo la he acuñado ahorita en mis participaciones. Lamentablemente Libre se le puede considerar actualmente, sí es un partido de línea progresista, pero tiene una característica que es lamentable para ellos, y están padeciendo de progeria política. ¿Qué es progeria política? La progeria es la enfermedad de envejecimiento rápido que les pasa a unos niños.
Entonces en el planeta no ocurre fácilmente, pero así es, porque Libre está teniendo un comportamiento muy parecido, lamentablemente, en esas negociaciones al comportamiento de negociación que tenía el Partido Nacional y Liberal, y si tenemos las mismas reglas de negociación, pues vamos a tener los mismos resultados. Entonces aquí el fiscal tendrá que estar sabido de esas situaciones en las cuales esperamos pues de que puedan actuar muy cercanamente con lo que será de la Sisi. Pienso de que cuando observo la unidad de política limpia, va a tener que trabajar muy de cerca con la Sisi, número uno. Número dos, la Fiscalía tendrá que trabajar muy de cerca con la Sisi. En ese sentido, ¿por qué? Porque independientemente que tengamos una elección como la que se espera politizada, donde vamos a tener fiscales que van a proteger cierto grupo de personas, eso no quiere decir que no estarán viniendo los informes Magnitsky y los informes de la ley Engel. La ley Engel está hecha estrictamente y con dedicatoria para 3 países, Guatemala, El Salvador y Honduras. No hay más países. La ley Magnitsky sí tiene una dedicatoria a Latinoamérica. Sí. Ahora bien, don Omar, cuando estamos hablando de los escenarios y esto que también incluye usted, bueno, hay que recordar que el Congreso es el máximo ente por excelencia, altamente político y deliberante. Mucha gente quiere, o en el caso de la Corte, la gente buscaba una Corte independiente, otros pues a la medida de los partidos, de acuerdo a lo que uno podía escuchar. Pues en esta ocasión no resultará extraño, y me gustaría pues una opinión suya de que ocurra lo mismo con el Ministerio Público, con el Tribunal de Cuentas, con la Unidad de Política Limpia, porque este es un año clave en cuanto a elección de los nuevos altos funcionarios, y en los cuales tanto los 3 partidos mayoritarios, tampoco podemos dejar por fuera al PSH, pues van a tener que tomar decisiones al respecto. Tiene usted razón, en ese sentido el riesgo es enorme, por eso la apuesta era grande para la Corte Suprema de Justicia. Si usted empieza a ver, esta palabra que nos dejó la señora presidenta, la sarta. ¿Qué es sarta? Es como un escapulario, ¿verdad? Para rezar, todos lo conocemos. En un hilito se van poniendo un montón de piececitas, una encima de otras, y era básico la forma en que se eligió la Corte Suprema de Justicia, donde quedaron desechados, lamentablemente, una buena parte de personas que tenían altas calificaciones y sobre las cuales hasta el clamor popular se pronunció. Pero los partidos políticos en el poder, ellos precisamente desoyeron eso y establecieron una nómina. Recuerde que lo que se quería era que se hiciese una decisión persona por persona, ¿verdad? Hubiese sido más fácil y hubiese sido más creíble. No se hizo en función de nómina. Eso quiere decir en buen hondureño, como usted lo está diciendo, sigue el maíz a peso, como decimos. Entonces, lo que sigue ahora es que vamos a elegir también al fiscal general y al fiscal general adjunto conforme a la medida del partido. Y entonces quizás el puente que yo siempre he visto en América Latina de democracia hacia la plutocracia es algo en medio que se llama partidocracia. Entonces, cuando perdemos de vista que el Estado está sobre el gobierno y el gobierno está sobre el partido, entonces la república empieza a desmoronarse. Y entonces podemos fácilmente pasar a... Bueno, sí, se está congelando la imagen. Vamos a ver si nos escucha bien, doctor. Sí, adelante. Sí, le escucho. Sí. Entonces, el partido debe estar sobre el gobierno y el gobierno, el Estado debe de estar sobre el gobierno y el gobierno sobre el partido. Eso es república. Cuando se tiene eso, no hay problema. Pero lo que estoy viendo es que se está cambiando todo y es la república sobre el Estado. Y eso es altamente peligroso porque, que el partido es sobre el Estado, el partido está sobre el Estado. Y entonces, al poder ver ese tipo de cosas, se van a tomar decisiones
a favor del partido y que va en contra de la República. Entonces, partidocracia no es bueno. Partidocracia es enemigo a muerte de la democracia. Usted puede ver posiciones de Partido Nacional que por partido, no por nación, porque el Partido Nacional es anticonstitucionalista. Nos puso un presidente panameño, puso la reelección, puso las sedes, por ponerle 3 aspectos anticonstitucionales. Si vemos el Partido Liberal, anticonstitucionalista también. Tuvimos un presidente español y tuvimos presencia de fuerzas militares extranjeras operando en contra de una nación fronteriza. Entonces, estos comportamientos anticonstitucionalistas también se están viendo que arrastran a otros partidos. Yo deseaba ver al Partido Libre teniendo un comportamiento constitucionalista. Sí lo está teniendo cuando veo a una ministra Rixi diciendo vamos a aplicar la Constitución para evaluar la parte tributaria. Entonces está bien. Pero también tenemos que estar considerando la forma en que debe de elegirse de la Corte Suprema de Justicia y, por qué no decirlo, el fiscal. Mire, apúntelo y tómele nombre. Apúntelo hoy. Vamos a ver fiscales yendo a Estados Unidos. ¿Usted cree? Por supuesto. Bueno, permítanos antes de ese tema. Sí, vamos a una brevísima pausa, pero la consulta se la dejo planteada, doctor Omar García. Sí, estamos logrando restaurar el Estado de Derecho y el fortalecimiento de nuestra democracia. Brian Flores. Ven, vamos al corte, ya volvemos. Permítame un momento, doctor. Sí. Llegó la Feria Virtual de Préstamos Atlántida, el impulso que tus sueños necesitan. Dile sí a tu vehículo desde 9%. Dile sí a tu préstamo personal desde 19%. Y por tu préstamo de vivienda, recibe avalúo y honorarios gratis. Ingresa a bancatlán.hn y solicita tu préstamo hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todos necesitamos de un impulso para llegar más lejos, para lograr lo que nos proponemos. En Banco Atlántida te acompañamos a imaginar, creer y triunfar. Inspirándote a emprender, viajar, construir tu patrimonio y todos tus sueños de manera segura y confiable. Siempre impulsando tu futuro. Banco Atlántida, 110 años. Banco Atlántida, el banco de las grandes promociones, ya tiene muchos ganadores y sigue premiando tus ahorros. Con 4 casas de 2 millones de lempiras y 40 bonos de 50,000 lempiras. Participas por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio mensual de tu cuenta de ahorro. Tú puedes ser el siguiente ganador. Abre tu cuenta de ahorro desde tu celular y participa ya. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos con el doctor Omar García, profesor universitario y analista de la política económica, social y cultural del país. Previo a la consulta, quiero que nos ratifique qué fiscales tendrán que desfilar ante la justicia de los Estados Unidos cuando los han denominado como de 5 estrellas. Son los fiscales cuyos informes es que, mire, la ley Engels son 400 páginas, para que lo sepan, y tiene un apartado enorme sobre lo que consideran los norteamericanos que les afecta en el sentido de la omisión. Entonces, los fiscales que por discrecionalidad ejecuten actividades, acciones, decisiones de omisión, de no perseguir a un connacional en su país y que éste hizo actividades que afectan a Estados Unidos, tendrán que rendir cuentas. Obviamente, por eso es la pelea ahorita en la Corte Suprema de Justicia para evitar y poner reglamentación sobre la extradición, y que tendrá que verse en esa revisión que están diciendo que quieren hacer con respecto al Tratado López Gutiérrez.
Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿qué fiscales han omitido Sí, correcto. hacer acciones de fiscalía, de seguimiento, de investigación sobre personas que han cometido delitos hacia Estados Unidos en estos 15, 20 años? Varios. Correcto. Le retorno a la consulta que le hacía si vamos avanzando en restaurar el Estado de Derecho y fortalecer la democracia del país. Pienso que en la parte, miren, lo que este tipo republicano es bien interesante. La juramentación de la presidenta, inédito. La juramentación del Congreso Nacional, inédito. La juramentación de la Corte Suprema de Justicia reciente, inédito. O sea, no hay precedente alguno acerca de ello. Lo que tenemos es una gobernanza, pero no una gobernabilidad. La gobernanza es ejercer autoridad conforme a ley. La gobernabilidad es ejercer autoridad conforme a ley más legitimidad. Y la gobernabilidad democrática es precisamente que con las reglas democráticas se le dé fortaleza legal y legítima a lo que es la asunción de las personas que van a estar en los poderes ejecutivo, judicial y legislativo. Entonces yo les pregunto a ambos, ¿lo que ha estado aconteciendo nos ha hecho salir muy fortalecidos democráticamente? Porque yo estoy viendo el Latinobarómetro y el Latinobarómetro me está diciendo que en Honduras se está gestando una posición ciudadana donde están diciendo que no les está importando el sistema de gobierno democrático. Lo que quieren es algo que les ayude a salir adelante de su problema económico. Sí. Entonces, esto va en contra de la República. Sí. Porque los números de gobierno son bien interesantes. Usted puede ver Nicaragua. Nicaragua tiene un mejor índice de desarrollo humano que el caso de Honduras, sí. Porque tiene avance en salud, en seguridad, en educación, y también tiene un avance interesante con respecto a la parte de ingreso económico. Pero tiene un atraso con respecto a los respetos de derechos humanos. Entonces su índice de desarrollo humano se ve trastocado ahí y le afecta. En el caso de nosotros, pues aquí se habla de respeto a los derechos humanos, pero tenemos indicadores. Yo estaba escuchando la vez pasada un invitado que tenían de educación y él hablaba muy especialmente de lo que es la educación, pero se le estaba recriminando que los muchachos no están yendo a educarse, hombre. Y entonces yo puedo gastar un montón de plata en pagar salarios, en pagar esto, pero si no estoy educando, estoy en problema. Entonces, para no ser largo el asunto, ¿Honduras está retrocediendo en gobernabilidad democrática? Sí, cuando se está perdiendo confianza en el Congreso Nacional, en la Corte Suprema, y cuando se empieza a perder confianza en el Poder Ejecutivo. Esos son retrocesos, y por eso es importante entonces que debe de fortalecerse y darle confianza al pueblo. Fíjese, doctor, que el año pasado, y lo mismo le preguntamos ayer a uno de los invitados a Cuarto Poder, de que en la región, a pesar de los gobiernos que están en este momento, que son gobiernos, ellos se declaran de cambio, pero lo que observamos en un estudio es que la sociedad está exigiendo que los problemas estructurales que datan de muchas décadas se resuelvan de inmediato, se resuelvan en el corto plazo posible, porque la sociedad han terminado asumiendo ese tipo de posturas, primero, y segundo, también llama la atención, sobre todo cuando usted hace estos casos comparativos. Es más, también este mismo informe hablaba de que la población latinoamericana no está tan interesada en este momento qué tipo de sistemas de gobierno ellos quieran estar, sino que lo que ellos están buscando es, primero, que le resuelvan sus problemas, y segundo, que puedan vivir bien. O sea, ¿a qué obedece esto? Y esto en algún momento podría poner en alerta al actual orden que estamos viviendo. Por supuesto, porque es que miren,
Yo sé que más de alguno aquí va a brincar, ¿verdad? Pero esos son los análisis que hemos hecho en toda Latinoamérica. La propuesta de socialismo del siglo XXI es una copia de la propuesta nazi de 1932, 34, 36 de Europa. Quiero que sepan eso, porque hay 5 aspectos en los cuales el socialismo del siglo XXI con el nacionalsocialismo, o sea, los nazis, o sea, sus contrarios ideológicos, comparten ideología y fuerte. La primera, el Estado ordena y el mercado obedece. Segunda, el partido es lo más sagrado y lo más grande dentro de la nación. Tercero, el partido programa. Sí, tenemos problemas porque se está trabando. Si nos puede volver a repetir, doctor, porque tuvimos un problema en este momento, se congeló su imagen. Sí, les decía que son 5 características. La primera es que el Estado ordena y el mercado obedece. Segunda, el partido es lo más sagrado, es lo mejor. Número 3, el partido decide qué va a estudiar usted y en qué se va a desempeñar. 4, los grandes aspectos se sostienen militarizando esa nación. Y número 5, es una violación de derechos humanos casi sistemática. Sí. Entonces, eso es lo que estamos viendo en Latinoamérica. Ejemplo, ¿en qué se parece la propuesta de Bolsonaro en la toma de posesión? En esto, es nacionalsocialista. Aunque no lo crean, es nazismo venido en 1936 a América. Lo que pasa es que se llama tardío. Si lo vemos en otros países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, pues ahí esos 5 objetivos ahí se mantienen. Lo que quiero decirles es que estas formas de gobierno no nos estamos dando cuenta de que, pues, si yo digo que soy de izquierda, yo debo de estar bien claro que la izquierda no es una sola corriente. Claro. Son varias. Claro, mire, solo permítanos un momento, doctor, porque también, pero también le voy a dejar planteada aquí una cuestión que estaba leyendo a propósito del concepto de socialismo del siglo XXI que lo concibió Heinz Dietrich Stefan, que habla que el socialismo del siglo XXI sería la 4ª fase de desarrollo del movimiento socialista, en el cual se superan los proyectos fallidos de estatización del siglo XX. Pero bueno, después vamos a hablar de ese tema. También nos acompaña a esta hora de la tarde la diputada nacionalista la diputada María Antonieta Mejía. Un gusto saludarla, diputada Mejía. Bueno, estamos hablando de temas relacionados sobre los escenarios que podrían ver en el Congreso, ya porque este año pues se tienen que escoger órganos claves como el Tribunal de Cuentas, la Unidad de Política Limpia, también el Ministerio Público. Un gusto saludarla. Buenas tardes, honorable diputada. Adelante, le escuchamos. Le escuchamos. Sí, buenas tardes, un saludo cordial a todos los hondureños. Ahí también al central, gracias siempre por el espacio. Casi no escuché la pregunta, tal vez me la repito. Sí. Correcto, muy buenas tardes, diputada María Antonieta Mejía, bancada Partido Nacional. Los escenarios que se presentan para el país después de haber salido ya de la incertidumbre de la Corte Suprema de Justicia con la elección del fiscal general y fiscal adjunto, como de los comisionados del Tribunal Superior de Cuentas y los consejeros de la Unidad de Política Limpia para el país. Sí, mire, usted lo acaba de decir, ya pasó la parte oral, que es la elección de segundo grado, lo que es la Corte Suprema de Justicia, que ahora trasladamos un poco de paz y tranquilidad al pueblo hondureño, ante las zozobras que se había estado dando por no llegar a los consensos y a los acuerdos. Ya hubo un primer aprendizaje en este gobierno que creo que marcó la pauta para las futuras elecciones que vamos a tener próximamente. ¿Eso qué significa? Que necesitamos empezar a sentarnos a dialogar para establecer los mecanismos o reglamentación que vamos a seguir para la elección de eso. Pues entonces que ya de órgano constitucional, y ya que tienen una ley previa, pues revisarla, y si hay que hacerle algún ajuste, pues se lo haremos en el camino, pero que no nos agarre la tarde
Creo que eso fue un buen aprendizaje por parte de este gobierno, empezar a sentarse y entablar los diálogos y consensos que si logramos hacerlo antes de, vamos a elegir en tiempo y forma las autoridades competentes. Lo que se conoce o las versiones que se dan es que ya está pactado, que ya está distribuido, que ya está repartido. ¿Qué conoce usted? Bueno, lo que pasa es que la fama precede a veces, entonces de repente ya andan en la bulla o en los pasillos de que ya está repartido el pastel. Pero yo creo que, como le dije, había que ver el mecanismo que vamos a robustecer para la elección de estos órganos constitucionales que corresponden al Congreso Nacional elegir, cuál va a ser el método de evaluación para poner hombres y mujeres que estén al servicio de la patria y no al servicio de partidos políticos, que ya sabemos lo que precede si bajo esa constitución. Sí, tenemos un problema con la comunicación. ¿Si nos escucha? Sí, los escucho. Sí, es que no le escuchamos lo último, porque parece que hay un problema con la línea. Si nos lo puede volver a repetir, si no es mucha molestia. Sí, no, yo le decía que si vamos a esperar cuál va como el mecanismo para la elección de estos órganos constitucionales, si hay que mejorarlo, lo mejoramos. Pero lo que se quiere es hombres y mujeres al servicio de la patria y no el partido político. O sea, entiendo que todavía está en el Congreso, ¿va? Ya salimos. Correcto. Todos conocemos que esos también pasan por el filtro de propuestas y que un tamiz en la selección para llegar al Congreso. Sí, hay interrupción. Sí, hay problemas. Vamos a ver si nos puede escuchar. Pedimos disculpas porque... Dígame. Perfecto. Sí, tenemos problemas. ¿Nos escucha bien, diputada? No le escuché. Sí, tenemos problemas en el retorno. Sí, tenemos problemas en el retorno. Bueno, le planteábamos y al final hay ambiente. ¿Usted cree que hay ambiente o condiciones en el Congreso para que ya pues durante los próximos meses se alcance consensos a modo de escoger tanto a los titulares del Ministerio Público, a los magistrados del Tribunal de Cuentas, a los comisionados de Política Limpia? ¿Han tenido acercamiento con las demás fuerzas políticas? Bueno, mire, después de que se salió de la elección de la Corte Suprema de Justicia, hemos visto algunos compañeros que han salido del país, ya sea por viajes oficiales. No nos hemos sentado como bancada del Partido Nacional tampoco a debatir el tema a nivel interno y posteriormente escuchar hay jefe de bancada que ha tenido algún acercamiento con las diferentes fuerzas políticas para saber si va a haber un mecanismo para la elección de estos órganos constitucionales, en el caso del Ministerio Público, ¿verdad? Que estaríamos seleccionando lo que es el fiscal adjunto. En esa parte tendríamos que esperar un poco más para empezar a hacer el análisis a nivel interno de cuál va a ser el proceder como bancada a ver las hojas de vida o los perfiles a requerir. Porque recuerden que en el Ministerio Público y en los otros órganos no hay un proceso expedito para la selección que debería, así como la Corte Suprema de Justicia, pero al no haber, pues entonces hay que elaborar un instrumento que nos permita pues evaluar a los mejores hombres y las mejores mujeres para que puedan optar un puesto de esa magnitud. Bueno, le agradecemos, diputada, por su participación esta tarde en Cuarto Poder. Gracias. Siempre es un placer saludarles. Bueno, muchas gracias a la diputada María Antonieta Vigía, que siempre pues atiende los llamados de Cuarto Poder. Bueno, a propósito también está en la línea telefónica el parlamentario de Libertad y Refundación, Bartolo Fuentes. Un gusto saludarlo, diputado. ¿Cómo van a propósito los acercamientos con las otras fuerzas políticas? Bueno, se acaba de salir del tema de la selección del Pleno de Magistrados, pero este año es clave para escoger tanto a los titulares del Tribunal de Cuentas, los comisionados de Política Limpia y también a otras entidades como el fiscal general y adjunto. Un gusto saludarlo, diputado Fuentes. Buenas tardes. Mire, como bien usted lo dice, apenas salimos de lo de la Corte Suprema de Justicia y lo del fiscal, que es lo próximo que nos toca, es más o menos en septiembre, ¿verdad?
Yo creo que tendrá que buscarse pues la manera de concertar con las otras fuerzas, porque al igual que la Corte se ocupan 86 votos para poder elegirlos. Yo tengo mi posición particular. Me parece que no podemos ceder a chantajes. Es decir, nosotros queremos combatir la corrupción. Es requisito indispensable si queremos refundar este país. Y no podemos concederle a la gente que ha liderado la corrupción en el país herramientas o piezas claves para que continúen con la impunidad. Sí, ¿cómo vamos a combatir la impunidad si a los impunes les estamos dando fortaleza, los estamos fortaleciendo? El Partido Nacional tiene la posición de tener un fiscal también, o sea que modifiquemos nosotros para que pueda tenerse un fiscal adjunto, o de elevar a rango constitucional el director de fiscales, algo así. Es decir, de cualquier manera andan buscando protegerse, continuar en la impunidad. Si bien es cierto, necesitamos completar esos 86 votos, pero yo diría que debemos negociar con aquellos que se consideran que no son parte de esas redes de corrupción, esos que allí en el Congreso, y yo no soy corrupto, yo no soy ladrón, a mí no me metan en el mismo saco. Pues entonces que se deslinden de los que sí están con las bandas del crimen organizado y actúen de manera diferente. Y ellos que faciliten, que posibiliten elegir fiscal general y fiscal adjunto, porque no tienen, ¿verdad?, que estar cuidando de la espalda, dado que dicen que no han cometido nada. Es decir, que en vez de negociar con los líderes de la corrupción, ¿verdad?, negociemos con aquellos diputados que se consideran que no son parte de esa corrupción. Y así me parece que podríamos alcanzar los 86 votos necesarios. Le consulto brevemente, Bartolo, ya hay una campaña con lo que ha mencionado, que el director de fiscales tenga rango constitucional. ¿Cómo quedaría la competencia con el fiscal general? Sí, bueno, es que yo no le veo necesidad de eso, ¿verdad? Para mí que debe seguir como está, pero que hagamos una escogencia buena de gente comprometida en combatir el delito, ¿verdad? Si no, entonces ahí al final no se sabría quién manda, ¿verdad? El fiscal general ahora es el que controla, y el adjunto, pues ya sabemos que es como un vice, ¿verdad?, que apoya y que en determinado momento puede sustituir. Pero ya con otro fiscal adjunto, ¿verdad?, entonces no creo yo que sea conveniente, nos generaría complicaciones, y el Ministerio Público no es como cualquier otra institución, eso es delicado. Sí, es más. Imagínense peleando los expedientes ahí después, sí, ¿verdad? Sí. Que el expediente de fulano de tal, no, ese pásamelo a mí, ese pásamelo a mí. Entonces como que cada quien quiere tener quien lo proteja de sus actos ilícitos ahí en el Ministerio Público. Y eso no me parece. Es más, escuchaba en la mañana a un diputado nacionalista que lo abordaron en una emisora y dijo de que una de las propuestas sería, bueno, un segundo fiscal adjunto y que ambos tuvieran casi similares competencias a la del fiscal general, que se le diera la potestad de tener iniciativa de investigación, entre otras cosas, porque ahí, ¿qué es lo que pasaría si este escenario ocurriera, Bartolo? No, le haría daño a la institución, porque al no estar bien definidas las funciones, lo que va a pasar es que se va a inmovilizar. Entonces no se va a saber quién da las órdenes, ¿verdad?, quién da las orientaciones, y la consecuencia sería que, bueno, los fiscales allá abajo que tienen que hacer el trabajo, ¿verdad?, reciben una orden de un lado y reciben una orden diferente de otro, y como los dos son jefes del mismo nivel, generaría una confusión tremenda que no sería nada beneficioso para la operatividad del Ministerio Público.
Muchas gracias, diputado Bartolo Fuente, bancada Libertad y Refundación. Pero antes que nada, perdón si lo interrumpo, una pregunta, Bartolo, todo esto, ¿y qué pasó hoy en el Congreso? Sí, brevemente, porque vimos ahí un conato de bronca, ¿qué ocurrió? Sí, bueno, que hay un par de diputados nacionalistas que tienen poco argumento, que tienen poco que decir, y entonces reaccionan de manera violenta, pues, ¿verdad? Buscan más la agresión física que resultar argumentos. Entonces, la diputada precisamente, Antonieta, hizo una manifestación diciendo que hay una persecución política en este gobierno y que se está despidiendo solo por ser cachureco, y eso es totalmente falso. Yo intervine y dije que más bien hemos sido demasiado tolerantes, porque en la administración del Estado, del gobierno ahorita, hay muchísima gente involucrada en actos irregulares, en corrupción, y siguen en sus puestos. Eso no puede ser, porque esa gente contamina toda la administración. ¿Qué es lo que nos pasó en el Sanaá? Afortunadamente la gente del Libre reaccionó, no le aguantó al gerente que estaba, ya salió, se nombró otro, pero quedan más de 30 de los acostumbrados a robarse materiales, a falsificar viáticos, a inventarse documentos, que siguen ahí. Esa gente hay que sacarla. Entonces, como yo dije, ¿verdad?, que había que hacer eso y que se iban a ir no por cachurecos, sino por ladrones. Entonces se provocó esta reacción de parte de un grupo de nacionalistas, ¿verdad?, que, como les digo, no tienen argumentos, ¿verdad?, sino que buscan como la agresión. ¿Cómo no? Pero no pasó a más, ¿verdad? No pasó más. Fue a mi curú, el señor ¿verdad? Pero bueno, no pasó más. ¿Cómo pero, no? No aguantan, ¿verdad?, que se les diga la verdad, eso es completamente. Mire, hay puestos claves del gobierno que deben salir, y lo que nosotros estamos exigiendo también a los ministros es que ya los saquen, pues, y si hay estos irregulares, es que no tienen para las prestaciones y que no tienen que pagarles prestaciones. ¿Se pone a creer que alguien que ha estado robando todavía lo vamos a premiar con prestaciones? Hay que cobrarle más bien lo que se robó. ¿Cómo no? ¿Verdad? Hay que cobrarle los bienes que no se saben dónde están. Han desaparecido carros, han desaparecido todo tipo de bienes. Lo que han podido se lo han robado. Ay, todavía le vamos a pagar prestaciones, no me parece que sea justo. Bueno, muchas gracias, Bartolo. Gracias por su participación. Gracias al parlamentario Bartolo Fuentes. Bueno, vamos al último corte. Solo permítanos un momento, don Omar García, para que lleguemos a la etapa de las conclusiones. Llegó la Feria Virtual de Préstamos Atlántida. Dile sí a tu vehículo desde 9%. Dile sí a tu préstamo personal desde 19%. Y por tu préstamo de vivienda, recibe avalúo y honorarios gratis. Ingresa a bancatlán.hn y solicita tu préstamo hoy. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Todos necesitamos de un impulso para llegar más lejos, para lograr lo que nos proponemos. En Banco Atlántida te acompañamos a imaginar, creer y triunfar. Inspirándote a emprender, viajar, construir tu patrimonio y todos tus sueños de manera segura y confiable. Siempre impulsando tu futuro. Banco Atlántida, 110 años. Banco Atlántida, el banco de las grandes promociones, ya tiene muchos ganadores y sigue premiando tus ahorros. Con 4 casas de 2 millones de lempiras y 40 bonos de 50,000 lempiras. Participas por cada 1,000 lempiras de incremento en el saldo promedio mensual de tu cuenta de ahorro. Tú puedes ser el siguiente ganador. Abre tu cuenta de ahorro desde tu celular y participa ya. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Amigas y amigos, conversamos ya en las conclusiones con el doctor Omar García, analista de la realidad nacional, política, económica, social y cultural, y nos decía algo interesante con lo que estaba por concluir, doctor, y este comportamiento que están asumiendo los líderes de
los partidos políticos o de los movimientos políticos con el socialismo del siglo XXI y hacía una analogía de lo que pasó en los años 30 del siglo pasado? Es correcto, en Europa, miren, contesto ahí a Brian. Sí. El socialismo y comunismo son diferentes, no son sinónimos, para empezar. Y para mi criterio, la mejor persona que puede hablar de comunismo y socialismo en toda su dimensión es la ideóloga asesinada de Berlín, Rosa Luxemburgo, conocida como Rosa la Roja. Ella, para mí, es la mejor persona que puede hablar con mucha fuerza y mucha creatividad de lo que es realmente la situación de socialismo y comunismo. Ella advertía que si el socialismo, en todo su rigor, siguiendo los pasos del comunismo, ¿verdad? Y este comunismo se iba a quedar en esa forma de militarismo, iba a perder y se iba a convertir en una autocracia. Ella advirtió acerca de ello. Joseph Stanley se burlaba públicamente de Rosa Luxemburgo, Rosa la Roja. Pero hoy vemos que ella tiene razón. Hemos visto países en los cuales se autoproclaman de izquierda muy progresista, pero que son violadores de derechos humanos y son autocráticos. Pero hay otros países que realmente son una envidia. Usted mira la socialdemocracia escandinava, por ejemplo. Usted mira el tiempo de gobierno de Uruguay, por ejemplo, para ponerle ese tipo de situaciones de comparar. No, yo no puedo comparar la izquierda de Boric con la izquierda del señor Ortega, por ejemplo. Mucho menos voy a comparar Ortega con el señor Lula da Silva o Petro, que por cierto anunció que iba a haber un zipizape entre Colombia y Nicaragua, porque tiene un diferendo no todavía aceptado por Colombia. Y creo que vamos a tener por primera vez dos países con presidentes de izquierda en un antagonismo militar. Pero eso es más adelante. Pero ahí se ve venir eso. Entonces yo quería dejar ese elemento porque en el caso de Libre necesitan leer a Rosa Luxemburgo, porque están perdiendo el camino. Están perdiendo el camino ideológico de pureza que traían para poder ser la opción. Y entonces esa progeria política rápida en 10 años que han tenido, pues les está ubicando, y el pensamiento de la gente es que sigue igual, no importa si es de derecha o de izquierda, no hay cambio. Mire, Libre, su gestión de gobierno se va a medir en función del índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano se construye con avance en salud, en educación y en el ingreso de las personas. Si falla uno de los tres, el índice sale bajo. Honduras lleva aproximadamente 35 años de tener un índice de desarrollo humano de 0.51 aproximadamente. Y el de Estados Unidos es 0.94. De Costa Rica es 0.73. Y entonces el de Uruguay pues es 0.80. Entonces, ¿qué es la medida? O sea, la gente está diciendo, ok, yo voté por la izquierda, yo voté por la derecha. Es el caso de El Salvador. Ellos votaron por izquierda y derecha y les daba lo mismo. Yo espero de que Libre pueda tener un buen gobierno, pero buen gobierno. El problema es que Libre, si propone el partido sobre el Estado, no la va a ganar. El 2023 va a determinar si Libre va a ganar o no las siguientes elecciones. Apunten. Y le decía sobre los fiscales que van a ser llevados, pues por eso hay mucho de la cuestión. Ya concluyendo, la Corte Suprema de Justicia quiere tocar. Sí. Pero la Corte Suprema de Justicia quiere tocar la extradición. Y por eso quiere evitar que los fiscales vayan a juicio. Muy bien. Y sean tomados. Por eso es que están, no solamente fiscales, diputados y expresidentes. ¿Cómo no? Muchas gracias, doctor, por su participación. Queríamos abordar más cosas, pero ya nos quedamos sin tiempo. Y siempre le agradecemos la atención que nos brinda a la audiencia de Cuarto Poder, doctor Omar García. Bueno, en conclusión, este es un año clave y hay que retomar pues lo que acaba de decir el de don Omar García, que este 2023 pues va a ser un año clave con relación a las decisiones que se tomen, por lo menos en el gobierno.
Bueno, es el concepto. ese es el concepto que acaba de espetar el doctor García. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Encontrémonos mañana a las 4 de la tarde. Buenas tardes.